Instituto Tecnológico de Zitácuaro. Administración y Organización Física de Centros de Cómputo. Presenta María Guadalupe Crisóstomo Soto. Contenido: selección del espacio físico, análisis de riesgo, condiciones físicas de ubicación, condiciones de construcción, disponibilidad y requerimientos de sistema electrónico, temperatura y humedad, amenazas y medidas de seguridad, normas de seguridad, ergonomía aplicada a los procesos informáticos. Selección del espacio físico. La selección del lugar de ubicación de un centro de procesamiento de datos es un factor determinante en su correcto funcionamiento, puesto que de esto depende la mayor protección y seguridad de una de las áreas más importantes de cualquier organización. En la selección del lugar se debe considerar el medio ambiente externo. Es necesario realizar un adecuado estudio de la ubicación, ya que esto permite determinar el lugar más adecuado en donde los factores como los naturales, de servicio y de seguridad sean los más favorables. La distribución en planta. Consiste en la ubicación de los equipos y elementos de trabajo en un plano de distribución en el cual se realizan pruebas, de tal forma que se vean todas las alternativas y se tomen aquellas que sean las más adecuadas. La construcción del interior del lugar de ubicación del centro de procesamiento de datos también tiene gran importancia. Local físico. Se analizará el espacio disponible, el acceso de equipos y personal, instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento térmico, áreas adyacentes para almacenamiento y elementos de seguridad. Espacio y movilidad. Características de las instalaciones: altura, anchura, posición de las columnas, posibilidades de movilidad de los equipos, suelo móvil, etc. Paredes y techo. Las paredes irán con pintura plástica, no inflamable y lavable para poder limpiarlas fácilmente y evitar la erosión. El techo real deberá pintarse, así como las placas del techo falso y los amarres. La altura libre del piso falso y el techo falso debe estar entre 2.70 y 3.30 metros para permitir la movilidad del aire. Piso falso. Se debe tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y del personal. Es mejor usar placas metálicas o de madera prensada para el piso falso con soportes y amarres de aluminio. Sellado hermético, nivelado topográfico, posibilidad de realizar cambios en la ubicación de unidades. Se debe cubrir los cables de comunicación entre la unidad central de proceso, los dispositivos, las cajas de conexiones y cables de alimentación eléctrica. La altura recomendable será de 18 a 30 centímetros. Si el área del centro de procesamiento de datos es de 100 metros cuadrados o menos, con objeto de que el aire acondicionado pueda fluir adecuadamente. Puertas de acceso. Tener en cuenta las dimensiones máximas de los equipos si hay que atravesar puertas y ventanas de otras dependencias. Las puertas deben de ser de doble hoja y con una anchura total de 1.40 a 1.60 centímetros. Crear rutas de salida en caso de emergencia. Análisis de riesgo. El análisis de riesgos supone más que el hecho de calcular la posibilidad de que ocurran cosas negativas. Se ha de poder obtener una evaluación económica
del impacto de estos sucesos negativos. Este valor se podrá utilizar para contrastar el costo de la protección de la información en análisis versus el costo de volverla a producir. Se ha de tener en cuenta la probabilidad de que sucedan cada uno de los problemas posibles. De esta forma, se puede priorizar los problemas y su costo potencial desarrollando un plan de acción adecuado. El análisis de riesgo supone responder a preguntas del tipo: ¿qué puede ir mal? ¿Con qué frecuencia puede ocurrir? ¿Cuáles serían sus consecuencias? ¿A qué riesgos en la seguridad informática se enfrenta la institución? ¿Al fuego, que puede destruir los equipos y archivos? ¿Al robo común llevándose los equipos y archivos? ¿Al vandalismo, que dañe los equipos y archivos? ¿A fallas en los equipos, que dañen los archivos? ¿A la acción de virus, que dañen los equipos y archivos? ¿A terremotos, que destruyen el equipo y los archivos? Condiciones de construcción. Se debe considerar los requerimientos de construcción, así como los costos y presupuestos que derramará en su acondicionamiento el centro de cómputo. O en todo caso, si ya existe un centro de cómputo, analizar su contexto actual para poder realizar un plan de actualización o adaptación. Construcción mediante piso falso por cableado y aire acondicionado. Puertas de acceso, automática o manual, y salidas de emergencia. Paredes de madera y de cristal. Cancelería. Instalación de equipo adicional. Disponibilidad y requerimientos del sistema eléctrico. Uno de los aspectos más importantes que debe evaluarse al momento de diseñar un centro de procesamiento de datos es el suministro eléctrico, ya que si no se efectúa un buen cálculo sobre la carga que se va a utilizar, esto podría ser causa de serios problemas al utilizar el equipo. Plantas eléctricas. En el país, las oficinas regularmente pierden la electricidad durante corto o largo periodo de tiempo. Para evitar esos largos periodos de corte, se necesita una planta eléctrica que trabaje con base a algún combustible. Conforme las necesidades de electricidad aumenta, así deberán ser la capacidad de la planta eléctrica. Sistemas de flujo o suministro continuo. Aunque la oficina tenga un servicio de energía regular, es importante proteger el equipo eléctrico por fluctuaciones de poder, altibajos o picos que pueden ocasionar daños al equipo. Acondicionadores de línea. Sirven para eliminar las variaciones de voltaje y el ruido eléctrico entre grados variantes, pero no almacenan energía eléctrica, lo que significa que no puede contrarrestarse interrupciones en el suministro de electricidad. Ejemplo de esto son los reguladores de voltaje, los cuales suministran voltaje estable a los equipos. Polo tierra física. Instalación eléctrica que permite absorber descargas eléctricas, conformada por una varilla de cobre de 3 metros, enterrada bajo el nivel del suelo y de preferencia en lugar con humedad, completamente con sales y carbón para mejorar asimilación de descargas. Cableado. Procurar que quede por debajo del piso falso,
donde es importante ubicar los cables de forma separada, de alto voltaje, de bajo voltaje, de telecomunicación y de señales para dispositivos de detección de fuego. Evitar conectar múltiples dispositivos en el mismo toma corriente. Evitar sobrecargar los cables con extensiones o equipos de alto consumo. Cambiar cables eléctricos siempre que estén perforados o con roturas. Aire acondicionado. Se debe proveer un sistema de aire acondicionado que se dedique exclusivamente al centro de procesamiento de datos, teniendo en cuenta que los aparatos de aire acondicionado son causa potencial de incendios e inundaciones. La temperatura de un centro de procesamiento de datos debe estar comprendida. Iluminación. El sistema de iluminación debe ser apropiado para evitar reflejos en las pantallas, falta de luz en determinados puntos, y se debe evitar la incidencia directa del sol sobre los equipos. La iluminación no debe alimentarse de la misma fuente que la de los equipos de cómputo. Del 100% de la iluminación, deberá distribuirse el 25% para la iluminación de emergencia y se conectará al sistema de fuerza continua. Los reactores deben estar fuera, ya que generan campos magnéticos o en su caso deben aislarse. En el área de computadoras debe mantenerse en promedio mínimo de 450 lúmenes, midiendo a unos 70 centímetros del suelo. Debe evitarse la luz directa para poder observar adecuadamente la pantalla. Temperatura y humedad. Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en sus manuales los requerimientos ambientales para las operaciones de los mismos. Aunque estos soportan variaciones de temperatura, los efectos recaen en sus componentes electrónicos cuando empiezan a degradarse y ocasionan fallas frecuentes que reducen la vida útil de los equipos. Se requiere que el equipo de aire acondicionado para el centro de cómputo sea independiente por las características especiales como el ciclo de enfriamiento que deberá trabajar día y noche aún en invierno y las condiciones especiales de filtrado. La temperatura de un centro de procesamiento de datos debe estar comprendida entre 81 y 21 grados centígrados. La humedad relativa del aire debe estar comprendida entre el 45% y el 65%. No deben usarse equipos de aire acondicionado de ventana que no regulen la humedad ni filtren el aire, porque los gases de combustión de motores y polvos son aspirados y enviados al centro de cómputo. El polvo y gases corrosivos pueden provocar daños en el equipo. Una concentración alta de gases tales como dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, ozono, gases ácidos como el cloro, asociados con procesos industriales, causan corrosión y fallas en los componentes electrónicos. Amenazas y medidas de seguridad. Es necesario que la institución defina políticas de seguridad, en las cuales se deben tener en cuenta que la seguridad debe ser considerada desde la fase de diseño de un sistema como parte integral del mismo. Debe darse mayor importancia a la toma de medidas de seguridad, teniendo siempre presente que es indispensable
no solo para el buen funcionamiento, sino también para el mantenimiento del sistema. Las políticas de seguridad deben ser definidas por los funcionarios de alto nivel, los cuales deben ser motivados de manera que tengan un rol importante. Responsables de seguridad. Con las normas de personal o de contratación, las normas de política o política de seguridad constituyen un documento fundamental para una empresa que se apoye en computadoras. En este documento se ha de fijar la responsabilidad de cada nivel dentro de la organización respecto a las medidas de seguridad. Definición de responsabilidades para la seguridad de datos, sistemas y programas. Las responsabilidades específicas para la protección de los datos, sistemas, programas, unidades de equipo, etc. Deben ser firmemente mantenidos si se desea una seguridad adecuada. Los auditores internos y el personal de seguridad deben revisar que se les dé una adecuada protección a los datos, debido a que ellos no tienen control físico sobre esto. No pueden tener la responsabilidad principal de su cuidado. Las normas se han de trasladar en la jerarquía para que las personas clave implementen las medidas de seguridad dadas y ejecuten las acciones adicionales necesarias. Por ejemplo, cualquiera que utilice una computadora personal deberá grabar su trabajo y desconectar la computadora siempre que la deje de usar. Normas de seguridad. Los encargados de soporte, aquellos que son responsables de gestionar la seguridad informática en la organización, han de considerar las siguientes medidas. Distribuir las reglas de seguridad. Escribir en una lista las reglas básicas de seguridad que los usuarios han de seguir para mantener la seguridad y ponerlas en un lugar público destacado. Hacer circular regularmente varios avisos sobre la seguridad. Utilice ejemplos de daños y problemas procedentes de periodos, revistas, para utilizar la necesidad de vigilancia por mantener la seguridad. Establecer incentivos para la seguridad. Las personas que rompen la seguridad poseen un incentivo para hacerlo. Dé a las personas de su organización un incentivo para mantenerla. Establezca permisos para las ideas que supongan trucos de seguridad y que apoyen las medidas de seguridad oficiales. Establezca una línea de comunicación sobre seguridad. El personal debe conocer dónde puede obtener consejos sobre los temas de seguridad. También debe de poder informar sobre violaciones de la seguridad o actividades sospechosas de forma anónima. Por otro lado, ofrezca recompensas por informar de las violaciones de seguridad. Ergonomía aplicada a los procesos informáticos. La ergonomía es el estudio de las condiciones de adaptación del hombre y su trabajo, o del hombre y una máquina. Esto quiere decir que un aparato se adapte a alguna parte de nuestro cuerpo. Una buena postura nos garantiza no tener dolores o problemas de espalda más adelante. Algunos de los consejos más comunes son: A. El monitor y el teclado deben quedar directamente frente a la persona. B. El monitor debe estar a una distancia de sus ojos entre 51 y 61 centímetros. C. La pantalla debe quedar al nivel de sus ojos o a nivel ligeramente inferior. D. Siéntese en posición erguida con los pies apoyados en el piso. La ergonomía física es la más conocida, siendo el punto más estudiado
engloba todo lo relativo al hardware. Dentro de los aspectos ergonómicos físicos, también se dan valores de recomendación para los teclados, ratones, tamaños de pantalla, diseños de las teclas, así como cualquier tipo de dispositivo. Sus principales objetivos son el desarrollo y estudio de las características anatómicas, antropomédicas y fisiológicas humanas en tanto que se relacionen con la actividad física. Dentro de sus temas más relevantes encontramos las posturas de trabajo, el sobreesfuerzo, el manejo manual de materiales repetidos, lesiones músculo-tendinosas de origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad y salud ocupacional. La ergonomía lógica es la que ocupa la información o del software. Enfoca el asunto desde un punto de vista mental. El objetivo último es lograr que el usuario final establezca el diálogo con el ordenador de la manera más lógica y fácil posible. Desde el punto de vista sanitario, el objetivo es reducir al máximo la tensión que desencadena en el hombre, al tener que trabajar con productos cada vez más complejos. ¿Cómo escoger las mejores herramientas? Mouse ergonómico. La mejor manera de escoger un mouse es tomándolo. En las tiendas de artículos de oficina suelen colocar una repisa con todos los tipos de mouse desempacados para que usted los pueda sentir. Debe buscarse alguno donde pueda apoyar los dedos de forma natural, sin forzar la posición de su mano. Muchos de los mouse cuentan con un disco o rueda giratoria entre los dos botones. Algunos encuentran innecesaria esta pieza o la mayoría de las personas piensa que no necesitará de este disco. Lo que se ha probado es que un porcentaje mayoritario que ha usado este accesorio no vuelve a comprar un mouse sin él. Teclado ergonómico. El diseño de un teclado ergonómico podrá causar una impresión de defecto, como si pensara que se derritió, pero está diseñado para que a la larga le evite varios malestares de las manos, muñecas, codos y espalda. Estos teclados tienen el conjunto de teclas separados en dos partes, las cuales están dispuestas con un ángulo de inclinación. Esto hace que las muñecas estén siempre en una posición natural al tener los codos abiertos. También cuentan con un espacio donde se pueden apoyar las muñecas. Esta porción en algunos casos es acolchonada o al menos suave al tacto. Escritorio ergonómico. Para el diseño de un escritorio es importante que mantenga los antebrazos en línea horizontal, con las muñecas cuando use el mouse o el teclado y que cuente siempre con un espacio para descansar las manos cuando no los esté utilizando. Un escritorio con bastante espacio para ello es tan importante como los otros puntos mencionados. Monitor ergonómico. Por la permanencia frente a las pantallas, una de las partes del cuerpo más afectadas son los ojos. Debido a esto, se debe seleccionar un monitor adecuado. La queja más común en lo que concierne a molestias visuales es descrita como cansancio de vista. Más específicamente, dichas quejas se refieren a síntomas tales como ardor, ojos llorosos, ojos rojos, contracción del ojo u ojos secos.
Otros síntomas de empeoramiento visual reportados indican dificultad para enfocar objetos de cerca o de lejos, visión borrosa y de colores o doble imagen. El dolor de cabeza es el síntoma más común, pero no siempre debe relacionarse con el cansancio visual. El monitor ergonómico colocado correctamente es la mejor opción para evitar estos daños a la salud visual del trabajador.